La Guerra de Reforma fue un conflicto crucial en la historia de México que se libró entre 1857 y 1861. Su origen radica en los desacuerdos sobre la política y la Constitución promulgada en 1857, la cual enfrentó a los liberales y conservadores en la lucha por el futuro del país. En el capítulo anterior, vimos cómo la Constitución de 1857 estableció un gobierno federal, limitó los privilegios de la Iglesia y del Ejército, y proclamó la libertad de los ciudadanos. Sin embargo, su implementación desató la oposición de los sectores conservadores del país. Los conservadores, que creían en un sistema centralista y en la influencia de la Iglesia, rechazaron la nueva Constitución. Se agruparon bajo el liderazgo de Félix Zuloaga, y con el apoyo de la Iglesia y algunos militares, iniciaron una rebelión contra el gobierno liberal de Benito Juárez. La guerra comenzó en 1857, cuando los conservadores se sublevaron, desafiando la autoridad del gobierno de Juárez. El conflicto se intensificó, dividiendo a México en dos bandos opuestos, los liberales, que defendían la Constitución, y los conservadores, que querían un sistema más autoritario. Los liberales, liderados por Benito Juárez, buscaron la defensa del Estado de Derecho y la soberanía del pueblo. Juárez, como presidente constitucional, luchaba por un México republicano, federalista y libre de la dominación de la Iglesia y el Ejército. A pesar de las dificultades, los liberales obtuvieron algunos éxitos, incluyendo la victoria en la Batalla de la Ciudad de México en 1858. Sin embargo, la guerra se prolongó debido a la falta de recursos y al apoyo constante de los conservadores por parte de la Iglesia. Mientras los liberales luchaban por imponer un gobierno legítimo, los conservadores intentaban restaurar un régimen centralista que limitaba las libertades. La tensión entre ambos grupos fue exacerbada por la intervención de potencias extranjeras que se alinearon con los intereses de los conservadores. En 1858, los liberales lograron establecer un gobierno en Veracruz, mientras que los conservadores controlaban gran parte del centro del país. La guerra se convirtió en una lucha por el control de las principales ciudades y recursos del país, lo que dificultó una resolución rápida. Durante esta guerra, las tropas conservadoras, bajo el mando de Zuloaga y Miguel Miramón, llevaron a cabo varias ofensivas en las que ocuparon la Ciudad de México. Sin embargo, los liberales, a pesar de estar en inferioridad numérica, resistieron y continuaron luchando con determinación. En 1859, el presidente Juárez emitió las leyes de reforma, un conjunto de reformas que fueron clave en la consolidación de la victoria liberal. Estas leyes separaban la Iglesia del Estado, nacionalizaban los bienes eclesiásticos y limitaban el poder del clero en los asuntos políticos. El conflicto también estuvo marcado por la intensa lucha por la legitimidad del gobierno de Juárez. Mientras los liberales lo veían como el presidente legítimo, los conservadores consideraban que su mandato no era válido y que México debía regresar a un sistema monárquico o centralista. La guerra fue también una guerra de ideas, en la que los conservadores luchaban por mantener las estructuras coloniales del poder, mientras los liberales aspiraban a una nación moderna y democrática. Ambos bandos utilizaron la propaganda y la ideología como herramientas clave. A pesar de las victorias liberales, la guerra no terminaba fácilmente. Los conservadores lograron recuperar algunas ciudades y establecieron un gobierno alternativo en la Ciudad de México. Sin embargo, los liberales, a pesar de los desafíos, lograron mantener su lucha en pie. La situación empeoró cuando, en 1861, los liberales comenzaron a enfrentar problemas económicos y militares. A pesar de los esfuerzos por organizar un ejército fuerte, la resistencia conservadora y el caos económico afectaron seriamente la capacidad del gobierno de Juárez para gobernar eficazmente. Durante este periodo, las fuerzas conservadoras se unieron a los monárquicos, buscando imponer un emperador extranjero en México. Esto culminó con la propuesta de que Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, se convirtiera en emperador de México, una figura que atraía a los conservadores. La guerra finalmente terminó con la victoria de los liberales, quienes lograron el reconocimiento internacional y la consolidación de su poder. Sin embargo, la guerra dejó un país devastado y marcado por las cicatrices de un conflicto que dividió profundamente a la sociedad mexicana. Benito Juárez,
a pesar de las dificultades y la oposición de poderosos sectores, logró mantenerse en el poder y se consolidó como un líder clave en la historia de México. La lucha durante la Guerra de Reforma lo convirtió en uno de los presidentes más emblemáticos del país. Aunque la victoria liberal fue decisiva, las tensiones no se extinguieron rápidamente. La Guerra de Reforma dejó un México dividido, con profundas desigualdades y conflictos sociales que perduraron a lo largo del siglo XIX, especialmente debido a las relaciones con la Iglesia. La influencia de la Iglesia en la política mexicana fue uno de los mayores obstáculos que enfrentó el gobierno de Juárez. Los conservadores, apoyados por el clero, intentaron constantemente recuperar su poder, lo que mantuvo la polarización política en el país durante muchos años. El final de la Guerra de Reforma marcó el principio de una nueva etapa para México, caracterizada por la consolidación de un gobierno republicano, laicista y federalista. Las reformas implementadas por los liberales fueron fundamentales para la construcción del México moderno. Durante este periodo, la figura de Benito Juárez emergió como símbolo de resistencia y unidad para los liberales. Su gobierno se caracterizó por su firmeza ante las adversidades y su compromiso con los ideales republicanos y la justicia social. La Ley Juárez, que había sido promulgada antes de la guerra, fue clave en el proceso de secularización y en la reducción del poder de la Iglesia. Esta ley fue una de las primeras medidas para garantizar la separación entre la Iglesia y el Estado. A pesar de la victoria de los liberales, el país continuó enfrentando serias dificultades económicas y sociales. Las reformas, aunque necesarias, tuvieron efectos contradictorios, ya que dejaron una fuerte oposición de sectores conservadores y de la Iglesia. Al finalizar la guerra, las autoridades liberales se concentraron en la implementación de las reformas, aunque aún tenían que enfrentarse a la resistencia de aquellos que seguían luchando por restaurar el orden antiguo. Las tensiones entre ambos bandos no se desvanecieron inmediatamente. La victoria en la Guerra de Reforma también estuvo marcada por la lucha por el control de la nación. Mientras que los liberales aseguraban que la soberanía debía estar en manos del pueblo, los conservadores insistían en que el poder debía ser concentrado en una figura autoritaria. Durante esta época, México vivió una profunda transformación, tanto política como social. A pesar de las dificultades, los ideales de la reforma llevaron a importantes avances en la construcción de un Estado moderno y una sociedad más justa y democrática. A pesar de la victoria de los liberales, el país permaneció en constante agitación. La lucha por los ideales de la reforma, la continua resistencia de los conservadores y las dificultades económicas siguieron siendo desafíos importantes para la estabilidad de la República. Los efectos de la Guerra de Reforma y las reformas liberales fueron significativos, aunque también dividieron a la sociedad mexicana. Las heridas de este conflicto tardaron en sanar y dejaron una huella profunda en la historia del país. En resumen, la Guerra de Reforma fue un enfrentamiento entre dos visiones diferentes de México. Los liberales luchaban por un país republicano, democrático y moderno, mientras que los conservadores querían regresar a un sistema centralista y autoritario. El legado de la Guerra de Reforma y las reformas liberales perduraron mucho después del fin del conflicto. A lo largo del siglo XIX, la lucha por los ideales republicanos continuó, mientras que las tensiones entre los conservadores y los liberales persistieron en la política mexicana. La Guerra de Reforma no solo fue una batalla política, sino también una lucha ideológica por el futuro de México. Los ideales de la reforma, la separación de poderes y la libertad de los ciudadanos, siguen siendo fundamentales en la historia de la nación.